Hoy en W de Mujer continuaremos con la segunda parte de nuestra serie titulada Mujeres en Pausa Activa con Sandra Prado y David Quiles. A continuación. Hola, hola, bueno, muy buenas noches para todas, para todos también los que están ahí conectadísimos con nosotros, a esa familia grandísima y hermosa que tenemos de nuestros amigos de Sonido Generacional. Para ellos un saludo especial en esta noche, para todas esas mujeres que están ahí conectadas. Bueno, bendiciones poderosísimas en Cristo Jesús. Y hoy iniciamos, no, bueno, hoy iniciamos un nuevo episodio, pero es la segunda parte de este tema tan maravilloso, de verdad que Dindy, Dios nos ha enseñado muchísimo, nos ha puesto también a prueba en este tema y esa es la forma como Dios actúa primeramente en nosotros a través de su palabra y cuando la compartimos, bueno, Él vuelve otra vez y repasa absolutamente todo por nosotros y es maravilloso, de verdad que tenemos un Dios vivo, un Dios que está ahí, que es de verdad que lo podemos sentir. Yo creo que eso es lo más grande que podemos tener, ese amor pleno de nuestro Padre Celestial. Dindy, con las muy buenas noches para ti y para todas nuestras amigas, te saludamos y bueno, compártenos esa hermosa oración y vamos directo a esta segunda parte de este maravilloso tema, pausa activa. Amén, Sandra. Hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Realizando este programa. Dios ha hablado en nuestros corazones. En el episodio anterior, Sandra, aprendimos, ¿verdad? Por qué Dios nos hace esperar, por qué nos desesperamos en la espera. Así que yo les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube para que se ponga al día de todo lo que hemos compartido. Y hoy, ¿verdad? Queremos continuar con este tema, pero no sin antes darle las gracias a Dios por sus bendiciones y oramos para que el Espíritu Santo sea guiándonos. Ahí mismo donde estás y me acompaña. Amante Dios, Todopoderoso, Padre Celestial, te amamos, te glorificamos y te agradecemos porque tus misericordias han sido renovadas para con cada uno de nosotros en este día. Yo te doy las gracias por la oportunidad y el privilegio tan grande que nos has concedido, Señor, de poder compartir las buenas nuevas de salvación al mundo. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ser instrumentos de honra en tus manos, Señor, y que lo que nosotros impartamos aquí sea tu palabra, tu verdad, Señor, para la edificación de tu pueblo, de todo aquel que nos ve o nos escucha a través de las distintas plataformas. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y haz de nosotros buenos oidores para que podamos poner esta palabra en práctica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sandra, en el episodio anterior yo compartía un salmo, Salmo 27:14, que dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y aprendimos, Sandra, que el propósito de la espera es formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y preparar nuestro corazón para que lo que Dios tenga que darnos lo podamos recibir con firmeza, para que entonces nosotros podamos disfrutar y gozar, ¿no? de esa promesa. Pero la espera, dijimos que la espera no es un proceso donde nos paralizamos, sino que es una pausa activa que requiere de esfuerzo y también requiere diligencia. Tú compartías un pasaje bíblico acerca de las cosas que debemos ser diligentes, y una de ellas era ser constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Y bueno, hay un salmo también, Sandra, que yo creo que va muy bien, va muy acorde con todas esas cosas que hemos aprendido, y es el Salmo 31:24. Mira lo que dice, Sandra. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Así que la misma Biblia nos está enseñando aquí que debemos esforzarnos, Sandra, mientras esperamos. Todos los que esperamos en el Señor, de alguna manera u otra, tenemos que trabajar en algo. Y precisamente el programa de hoy va a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo se ve todas esas cosas de manera práctica, Sandra? ¿Qué piensas? Sí, es que mira, Dindy, yo creo que en el episodio anterior nos quedó completamente claro que Dios nos manda a, aunque estemos en pausa, no quedarnos quietos ni paralizados, y esto pues se va a convertir en una pausa activa, porque Él nos dice, gozosos, constantes, perseverando.
esforzándose. ¿Qué quiere decir Dios? Que Ujú, jamás será quedarse quieto, que la pausa, o sea, que el quedarse quieto tiene que venir desde la confianza en Él, pero no ujú. en una parálisis. Entonces, que eso fue lo que nos quedó de esa enseñanza que Dios nos daba en el episodio anterior y en este. Yo creo que lo que tenemos ahora es entregarle esos tips prácticos a las mujeres que nos están viendo de cómo nos activamos en esa pausa. ¿Qué debemos hacer para que esa pausa no nos paralice la fe, no nos, digamos, no nos presione tanto, no nos angustiemos en esa espera, ¿sí? Sino que más bien podamos recurrir a lo que ya en la palabra Dios nos ha enviado a hacer y que ahí está, como sabemos, la Biblia es el manual de instrucciones, ahí está absolutamente todo lo que Dios nos ha entregado como, digamos, como ese derrotero o ese GPS. Muchas veces la gente siempre busca, Dindy, es qué hacer en tal caso. ¿Qué me puedo tomar para tal cosa? ¿Qué ruta debo seguir para llegar a tal lugar? Bueno, Dios en la Biblia nos entrega ese manual, ese derrotero, esa ruta a seguir, todo lo que nosotros podamos necesitar de acuerdo a nuestra situación, circunstancia, a todo lo que estemos atravesando, pero hay algo general y es que esas pausas jamás en nuestra vida podrán ser inertes, paralizadas, absolutamente, digamos, congelándonos. No, tiene que estar activa. Así que, Dindy, yo quisiera comenzar por que lo primero que tenemos que hacer es retomar nuestra relación con Dios. Creo que ese es el tip número uno que podemos empezar a aplicar cuando estamos en esa pausa. Cuando estamos en esa pausa, llámalo desierto, proceso, Dios no me responde, o me respondió y me dijo que me quedara quieta, o bueno, estamos atravesando una situación difícil, o sencillamente alguna podrá estar en situación de cárcel física. Bueno, aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí no puedo hacer nada. Sí, no, lo primero que debemos hacer, Dindy, es retomar nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, ir directamente a Él. Si hay que arrepentirnos, pues hacerlo genuinamente, pero activar nuestra relación con Dios. ¿Cuál otro tienes tú ahí, Dindy? Amén, Sandra. Bueno, yo pienso que es sumamente importante llenarnos de la palabra de Dios, porque ella, la que nos va a guiar a los pasos a seguir, ¿no? Nos va a ayudar a cómo orar eficazmente. Nosotros hemos tenido un programa de la oración eficaz. Necesitamos la palabra del Señor para saber cómo orar eficazmente, para saber cómo resolver nuestros problemas. Bueno, Sandra, la palabra de Dios contiene información de cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones, cómo nosotros podemos adquirir sabiduría para manejar nuestras finanzas, cómo podemos aún cómo emplear el descanso, qué alimentos deberíamos comer, la importancia también del ayuno, de las disciplinas espirituales. Yo creo que el llenarnos de la palabra, aparte de retomar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y depender de su Santo Espíritu, es llenarnos de la palabra. Ese es el segundo paso para nosotros poder estar en una pausa activa mientras esperamos en el Señor. Sandra, ¿cuál es la próxima? Amén, definitivamente. Ese es nuestra fortaleza, la palabra, así es. Bueno, el tercero es alabar a Dios. En todo tiempo estar gozosos. Nos lo decía Dios en la palabra ahí en Romanos, gozosos, alábenlo, adórenlo. Es decir, si estamos solas en casa y estamos atravesando momentos de angustia, mira, alaba a Dios. Señor, tú tienes el control de esta situación, tú eres mi Dios y yo sé que mi Redentor vive y yo te alabo y yo te adoro y mi pensamiento estará alineado a ti. Y si es, mira, haz el ambiente y lo hablamos en algún momento de un día atrás, haz el ambiente en tu casa. El ambiente en tu casa, Así pon es. alabanzas, escucha música de adoración. Mira, eso genera un cambio en nosotras, sobre todo las mujeres que somos tan auditivas, genera un cambio en nosotras. Nuestra sensibilidad
florece aún más a través de la música, por ejemplo. Entonces, qué bueno es que nosotros Ujú, podamos decir, voy a entrar en adoración. No importa, se puede estar, podemos estar en guerra. Estamos en guerra en el mundo, pero ujú. yo voy a alabar a Dios, yo voy a adorar a Dios. Lo hago también, Dindy, y tú nos dirás, lo hago también a través de mis acciones en el día a día. La no queja Amén, es una amén, forma exacto. de alabar a Dios. No me estoy quejando, no estoy quejándome de la situación. Dios conoce mi debilidad y Él sabe lo que yo estoy Ujú, sintiendo, lo que estoy pasando, y está bien decírselo, y está bien llorar, y está bien derramar el corazón ante Dios. Está muy bien, hazlo, hazlo, porque somos sus hijas y Él es nuestro Padre y está allí para consolarnos a través de su Espíritu. Pero jamás dudemos de que Él es Dios y de que Él tiene el control. Y por eso, alabarlo y intentar siempre procurar mejorar nuestro ambiente alrededor, en los lugares donde estamos, ese sería un siguiente paso, un tercer tip. así es, Sandra, excelente. Y yo creo que la alabanza también nos lleva a permanecer en la gratitud. Por eso es que me gustan mucho las alabanzas, porque fija nuestros pensamientos en las bondades de Dios y tenemos corazones agradecidos. Y bueno, ya hemos discutido un sinnúmero de ocasiones los beneficios de la gratitud. Sandra, yo diría que un próximo paso sería educarnos, ¿verdad? Adquirir conocimiento en el área donde Dios nos haya llamado a servir. Porque aparte de la palabra de Dios, también nosotros tenemos que adquirir tal vez conocimientos culturales. El apóstol Pablo es un excelente ejemplo de ello, que él dice que para los griegos se hizo griego, para los judíos era judío, él sabía muchos idiomas porque él estaba bien preparado. Si Dios te ha llamado, por ejemplo, a la China a predicar por allá, pues mira, qué mejor que emplear este tiempo para tal vez conocer aspectos culturales ¿verdad? De esa población, conocer un poquito más el idioma, entrenarte, ¿no? En eso de las misiones. Yo tengo muchos amigos misioneros y ellos pasan meses en entrenamiento, Sandra, y no es que Dios los llama y ellos se van rápido, ¿no? Ellos tienen que pasar por una escuela de entrenamiento para poder ser misioneros efectivos, para emplear también métodos de seguridad. Porque también pues necesitan, ¿verdad? Conocer las leyes de esos países, y bueno, qué mejor que emplear ese tiempo en tu preparación personal. Mira, a todas aquellas personas que tal vez Dios los ha enviado a ministrar a través de la música. ¿Qué tal si comienzas a desarrollar tus dones y tus talentos musicales? Tal vez comenzar a componer canciones, a aprender a tocar algún instrumento, a mejorar en tu técnica de voz, a hacer conexiones también con otros músicos que te puedan ayudar. Así que toma este tiempo como uno de preparación en el que tú crezcas personalmente, no solamente espiritualmente, pero en esas disciplinas también que te van a ayudar muchísimo en tu ministerio cuando llegue ese momento del cumplimiento. Amén. Sí, claro que sí, así es. Dindy, y bueno, un siguiente tip es, que viene siendo como el cuarto ya, es, tiene mucho que ver con el de alabar a Dios y es tener confianza en Él. Y ya esto lo habíamos hablado en capítulos anteriores, en la serie anterior, Confiadas en Dios, pero es que esta confianza no puede ser, como decíamos, de boca nada más, sino que tiene que ser de cuerpo, de alma y de espíritu y de mente y de todo. ¿Por qué? Porque esa alineación completa de nosotras con Dios es lo que va a permitir que confiemos plenamente en que esa pausa en el que podamos estar atravesando, Dios se va a manifestar, que va a llegar el Amén. momento en que Dios se va a manifestar. Es decir, nuestra fe va a estar intacta. Por eso todo esto tiene que llevarnos a un gran, digamos, como un gran propósito y es activar nuestra fe. Y digo que tiene que ver mucho de la mano porque en la escritura nosotros podemos encontrar un ejemplo que nos puede servir mucho para entenderlo y es eh, ahí en Hechos la historia cuando a Pablo y a Silas los ingresan a la cárcel. ¿Qué hicieron ellos en la cárcel? ¿Qué hicieron, Dindy? Ellos lo Mm, que hicieron fue alabar a Dios. Estamos en este lugar, así ahí es. podríamos decir detenidos, pues pausados, no es, ¿cómo ejercían el ministerio? Podríamos decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo van a ejercer el ministerio si están encarcelados? Estaban quietos allí, Mm, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Ellos confiaron en Dios.
ellos empezaron a alabar a Dios. Y hablábamos ahora esa alabanza y esa adoración a Dios y alabaron y cantaron a Dios, exaltando a Dios a través de la alabanza. ¿Y qué pasó? Lindy, ¿qué sucedió? Se abrieron las puertas de la Ocurre cárcel. fuerte, no, pero no así, fue un terremoto. Un Gracias a Dios, terremoto. Sandra, yo no he tenido esa experiencia de pasar por un terremoto. Bueno, en Puerto Rico Ujú. sí hubo terremotos recién, pero hubo un fuerte terremoto a causa de esa alabanza que sacudió la cárcel, que abrió las puertas y soltó las cadenas de todos los presos. Mira qué pasó, el carcelero, al despertar y ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado y estaba a punto de matarse. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, detente. Y allí él le pregunta qué debe ser para ser salvo y allí ellos le presentan el plan de salvación. Así que ellos aprovecharon al máximo el tiempo y el espacio donde estaban para alabar a Dios y traer libertad al que estaba cautivo, porque irónicamente el carcelero estaba ahí trabajando, pero él estaba cautivo en su espíritu y en su corazón. Y gracias a Claro. la intervención de Pablo y Silas, él pudo recibir libertad. Y esto da para otro programa, Sandra. Realmente esta historia es una impresionante. Así Pero es. mire, en el momento donde estás, tú te sientes encarcelado emocionalmente, mentalmente y aún físicamente. Alaba a Dios, exalta su nombre porque donde está Dios, donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. Algo tiene que suceder, algo se Amén. va a romper cuando alaba al Señor. Claro, Amén. amén, esa es la confianza. Y entonces por eso tenemos que tener este tip muy arraigado a todos los demás, porque es que la confianza en Dios tiene que ser plena. Mira, había un propósito de que ellos estuvieran en la cárcel y sí, vamos a ahondar y a hacer más de este tema porque es un pasaje hermoso. El libro de los Hechos nos va a mostrar muchísimas cosas donde, donde los apóstoles pudieron haberse sentidos reprimidos, oprimidos, frustrados en el ministerio, bueno, tantas cosas, pero Dios siempre los llevó a alcanzar, los llevó a alcanzar porque Así es. perseveraron. Y creo que ese es el siguiente tip, Ujú, perseverar. Perseverar, esforzarse, perseverar en la oración, ser constantes, no declinar. ujú. Iba a decir algo acerca del pasaje de Pablo y Silas ya para cerrar allí, porque es que de verdad es maravilloso, pero es que tenía un propósito. Tu pausa tiene un propósito. Tu pausa en Así ese es, momento en tu vida tiene un propósito. Lo vas a recuerda que Dios ya sabe el final. Tú lo vas a descubrir y así nosotras es, lo descubriremos al tiempo, en el tiempo. así Dios es, permite ver cuál era la obra y el propósito por el cual te había tenido en esa pausa. Y por eso, así es. el propósito de Pablo y Silas en la cárcel no era haberlos pausado en su ministerio. No, el propósito Ni era salvar detenido. ese Ujú, uno. El propósito era así salvar es, ese carcelero, ese uno. Y ahí Dios vuelve y nos ujú, muestra, es que aunque sea por uno, yo vengo a salvar a ese uno. Y eso es la así es. fidelidad de Dios y creo que esa es una de los tips también que debemos tener muy claros y arraigados en nuestra vida. Dios es fiel conmigo. Tengo que Así es. creerlo con nuestra mente, tenemos que creerlo, tenemos que interiorizarlo en nuestro Ujú, corazón como un tesoro. Dios es fiel conmigo y ujú, en esta pausa Él así está es. trabajando en mí y para mí. Y en esa fidelidad Exactamente. yo me pego de esa manito de Dios y digo, Ah, Él es fiel y va a cumplir eso conmigo. Ujú. así Sí. es, Sandra, tremendo. Es que las pausas de Dios no es para mortificarte, no es para castigarte, sino para moldearte a su imagen y semejanza. Es por eso que yo creo, Sandra, que otro tip de lo que podemos hacer en esa pausa activa es servir, conservar ese espíritu de servicio, ese corazón de siervo, porque dice la palabra de Dios que el más grande en el cielo se hace menor en la tierra. Y yo creo, Sandra, que para poder mantener un ministerio, ya sea en el pastorado, o en otro, ¿verdad? En otra área, uno necesita conservar un corazón servicial, un corazón humilde, para que Dios entonces nos mire con agrado, nos mire de cerca y atienda a nuestra oración. Y para que nosotros también nos mantengamos aferrados a Dios, Sandra, porque ¿qué pasa cuando a veces obtenemos las cosas y hay orgullo en nuestro corazón?
Nos olvidamos de Dios y ahí viene la caída. Pero no, Dios quiere que la bendición tuya perdure, que sea una firme, que sea una que sea constante en tu vida. Y por eso es necesario, Sandra, que mientras esperamos en el Señor, conservemos esa actitud de servicio y así también ejercitamos esto de ver a las demás personas, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y entender. A ver, mi papá decía un dicho que yo no sé si ya tú lo has escuchado, pero él decía, el que sirve, sirve. Así que uno se mantiene sirviendo, uno se mantiene entonces útil y tú te mantienes ejercitándote y aprendiendo y es maravilloso una persona que es servicial, que no se detiene, simplemente esperar a que la bendición llegue así con los brazos cruzados o abiertos a recibir. No, no, no. Es una persona que, mira, se amarra la toalla a la cintura y comienza a servir a los demás en amor. Amén. Amén. Me recordaste ese cuando se amarra la toalla a la cintura, me recordaste cuando en la palabra Dios nos dice, ciñete los lomos, ciñete los lomos. Y es que Ujú, Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Si eso es así y si nosotros lo tenemos tan claro y arraigado en nuestra vida, Dindy, vamos a entender que la pausa en la que estamos es una pausa que me va a llevar a crecer, que no es para llevarme hacia atrás, porque antes Dios nos dice siempre en su palabra, no miren atrás, no regresen atrás, no vuelvan atrás, es decir, que Él siempre nos va a llevar hacia adelante. Cuando nosotros tenemos eso amén. clarísimo de que vamos es hacia adelante, hacia la victoria en Cristo, que ya nos la dio en la cruz, que si vamos en ese alineadas en ese pensamiento de Dios, en lo que Él constantemente nos dice, nosotros vamos a poder entender nuestra pausa. Yo creo que otra de los tips, y ya el que tengo para cerrar es que Dios nos dé discernimiento, tener discernimiento, ¿sí? Pedir discernimiento si no lo tenemos, para entender por qué estamos en esa pausa, entre comillas, en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios conmigo en esta pausa? ¿En qué quiere que le sirva? ¿Qué quiere hacer conmigo? Tal vez algunas puedan haber dejado su vida profesional y laboral porque están dedicadas a su hogar, con sus hijos, y pueden sentir una Ujú, frustración de cierta manera y decir, Señor, pero yo estudié, yo soy una mujer preparada y ahora yo estoy aquí y no tengo, y no mm, voy a tener experiencia laboral y cuando me vuelva a ingresar al mercado, me van a pasar años y bueno, un momento, detente, porque puedes estar atravesando una pausa profesional y laboral. Pero detente, tú le pediste hijos a Dios, tal vez. ¿Le pediste esos hijos a ujú, Dios? Bueno, haz la tarea. Activa eso. ujú. Así es. Haz la No, tarea. Sandra, ¿Eh? exactamente, no, y yo estoy en esa pausa ahora mismo, en esa pausa profesional, pero me siento productiva en lo espiritual y veo la preparación con los niños, yo los estoy discipulando. Hay muchas destrezas aún profesionales que yo estoy desarrollando en el cuidado de mis hijos y es que a veces nos perdemos de vista todas esas ventajas que tenemos al ejercer en la maternidad, al servir en el hogar. No, pero es que esto es parte de mi ministerio, esto es parte de mi preparación ministerial. ¿Cómo yo pienso pastorear una iglesia si no pastoreo a mis hijos, si no pastoreo en mi hogar? Así que vea todo desde el ángulo como Dios lo ve. Amén, claro que sí. Y es que la pausa, el resumen de este episodio es que la pausa tiene que convertirse en una activación de nuestra fe definitivamente, Amén. Dingy. Y entonces vamos a poder entender los planes de Dios, vamos a poder em, digamos, crecer en nuestro proceso espiritual, vamos a poder tener formación de carácter y vamos a tener mejor carácter. Es decir, que cuando tú Así es. regreses a tu vida profesional después de haber cuidado a tus hijos con amor, con esmero, con lo que Dios manda hacer con nuestros hijos, con enseñar a nuestros hijos, pues cuando tú te reactives en el mercado, Dios te va a prosperar aún más y te va a dar muchas más victorias, Amén. ¿sabes? Porque es que hiciste tu parte en su tiempo. Dios tiene tiempos para todo. Y me encanta Exactamente. en Eclesiastés Ujú. cuando dice, hay tiempo para amar, hay tiempo Para hay todo. tiempo para todo. Es decir, que si Dios nos dice en su palabra que hay tiempo para todo, bueno, entrega este tiempo de maternidad, entrega este tiempo de pausa, tal vez de desempleo, y lo digo, tal vez de Ujú. desempleo para servirle,
para estrechar la relación, para practicar todos esos tips que ya hemos mencionado aquí. ¿Para qué? Para que veamos más adelante la victoria, porque Dios es fiel y Él siempre cumple y Amén. jamás te va a tener en una pausa eterna. No. Amén, Sandra. Y antes de despedirnos, quiero compartirles un pasaje bíblico que se lleve con ustedes de cómo yo puedo hacer todo este listado, ¿verdad? Pues mira, dice 2 de Timoteo 1:7 lo siguiente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que en esta pausa activa, recuerda que no estás sola, Dios te ha equipado con su Espíritu Santo para darte poder, perder el temor y también para dominar tu carácter, ¿no? Ejercer ese dominio propio. Amén, Sandra. Amén, amén. Y es que así es, Dindy. Y ahora nos dio risa porque dije una pausa eterna, ¿no? Pero la verdad es que lo que Dios quiere es una eternidad con nosotros. Y mira que esta pausa tal vez Dios la está usando para enseñarnos, Dindy, que eso es lo que debemos hacer cuando estemos en Amén, su presencia. Nos va a llevar más a su presencia. Entonces, sí, mira, amén, queremos una eternidad con Dios. Bueno, tenemos que estar firmes y seguir avanzando y caminando en fe, haciendo todo lo que Dios nos muestra en su palabra y esperar confiadamente, esperar pausa, confiadamente haciendo lo que nos corresponde. Lindy, ha sido de verdad un privilegio amén. este testimonio, ¿no? Este episodio, porque nos ha llevado a comprender muchísimo más todo lo que Dios quiere para nosotras. Amén, ya lo saben, seamos mujeres, si estamos en esta pausa, pues seamos mujeres en pausa activa. Activa. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos nuestros amigos de Sonido Generacional y sus radioestaciones afiliadas. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir este mensaje a diferentes partes del mundo. Y muchas gracias a ti, Sandra, por siempre animarme a trabajar en estos temas tan interesantes. Te mando un abrazo. Amén, bendiciones para ti, para todas nuestras hermanas, amigas, televidentes, a nuestros amigos de Sonido Generacional, bendiciones para ustedes también y que bueno, nos encontremos cada lunes a las 7 de la noche en nuestra plataforma y cada martes a las 8 de la noche a través de Sonido Generacional, ahí en Radical Media Group, para que podamos disfrutar también mucho más de todas las bendiciones de Dios y todo lo que nos trae a través de su palabra. Bendiciones para todas. Chao, chao. Chao. Chao, chao. W de Mujer presenta los anuncios especiales para esta semana a continuación. Adquiere tu libro devocional 38 días de Sandra Prado, un libro que nos lleva a la transformación, donde cada reflexión nos moldea como barro en manos del alfarero, recordándonos nuestra identidad en Cristo e impulsándonos a vivir con propósito. 38 días, disponible en Amazon. Los pastores Michael Rivera y Dindy Quiles les invitan a sus estudios bíblicos a llevarse a cabo todos los jueves a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Para más información, favor visitar nuestro canal de YouTube por Dindy Quiles o enviar un correo electrónico a agenda.dindyquiles@gmail.com. Les esperamos.